tal? ¿Cómo le va? Le agradecemos que nos siga como cada lunes en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde concurren las voces de las personas con mayor credibilidad y capacidad para permitirle entender lo que pasa en el país y tomar de la mejor manera sus decisiones. Le saluda Raúl Fraga. Bienvenidos, soy Yasmín Lujano y en esta ocasión pues tenemos a nuestros invitados de lujo. Raúl. El día de hoy tenemos el privilegio de recibir al periodista licenciado Gastón García Miranda. Él es periodista con más de 3 décadas de trabajo profesional, colaborando en los principales medios electrónicos de nuestro país. Él egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha tenido incursiones en la prensa escrita, fue redactor, conductor de noticieros y jefe de información y redacción en las 2 principales cadenas de televisión abierta en nuestro país, así como en diversas cadenas nacionales de radio. El licenciado Gastón García Miranda combina su labor con la docencia en la carrera de Ciencias de la Comunicación que imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y el día de hoy nos comentará, nos acercará a ese acontecimiento trágico pero altamente aleccionador que fueron los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Bienvenido, licenciado Gastón García Miranda. Muchísimas gracias, Raúl, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, también tenemos a la licenciada Guadalupe Paz Gamero, graduada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, generación 78-81, en la licenciatura de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Su trayectoria profesional abarca desde 1980, cuando colabora en Canal 11 de televisión en el área de eventos especiales, cubriendo diversas fuentes políticas y culturales, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, óperas, sinfónicas, ballets, el Festival Internacional Cervantino, la difusión cultural de la UNAM, el Distrito Federal y otras instituciones como embajadas. Fue reconocida por su destacada labor periodística, sobresaliendo en los programas especiales tales como Chernobyl, Ayer y Hoy, Rusia y el Cosmódromo Baikonur, y Lo llamaron Holanda. Dichos programas fueron premiados por PECIME, Periodistas Cinematográficos Mexicanos, y obtuvieron diferentes premios dentro del periodismo mexicano. Cubrió las campañas presidenciales de los entonces candidatos Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tuvo a su cargo la producción para el programa Diálogos Norte-Sur. Durante este periodo de 17 años en el Canal 11, participó como conductora en los programas Hoy en la Cultura y Especiales del 11, en los que tuvo como invitados a destacados exponentes de la cultura, como lo fue Rufino Tamayo, Jaime Sabines, Octavio Paz, Diana Siqueiros, Elena Poniatowska, Martín Luis Guzmán, Miguel Ángel Granados Chapa, Fidel Velázquez, Gerardo Estrada, José Francisco Ruiz Massieu y el astronauta Yuri Baranov. Actualmente es conferencista en temas relacionados con la familia, enfocada principalmente en la adolescencia. A su vez, está calificada para la impartición de escuela para padres. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes. Un privilegio tenerte también, nuestra muy querida Lupita Paz. Gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí estar con ustedes. Gracias. En un texto que también prepara nuestro amigo el periodista Gastón García Miranda, nos dice: la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando Gastón García Miranda tenía 26 años de edad, se encontraba en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, realizando la grabación de un corte informativo para la estación XEW, cuando lo sorprendió el terremoto de esa fecha fatídica. Participó en las primeras transmisiones que informaban sobre tal tragedia. Además de las labores propias de reportero en aquellos días, Gastón García Miranda dedicó meses y años a recabar datos y testimonios en torno al trágico acontecimiento que, en su opinión, transformó a los habitantes en el Distrito Federal y en otras latitudes del país en muchos sentidos y para siempre. La ciudad es una antes de 1985 y otra muy diferente después de ese año, sostiene nuestro invitado de hoy. Hoy, en el año 2015, el periodista y profesor universitario Gastón García Miranda incursiona como escritor,
con su libro Los funerales del quinto sol, ecos del terremoto de 1985, obra en la que busca dar a conocer a las generaciones posteriores a aquella fecha los efectos del acontecimiento más dramático jamás registrado en la historia de la capital mexicana. Gastón, queremos empezar esta muy interesante posibilidad que nos permite de acercarnos a las reflexiones intergeneracionales, preguntándote qué representó para México como nación, tanto para su sociedad como para sus autoridades, ese terremoto del 19 de septiembre de 1985. Fue sin duda una lección de vida, una lección para los distintos sectores de la sociedad, empezando por el propio gobierno federal, que se vio muy rebasado por una situación que muy probablemente nadie imaginó. Entonces creo yo que hay una gran cantidad de enseñanzas que marcan a los distintos grupos sociales, empezando por el propio gobierno, como menciono, y marcándole también el camino a seguir en materia de protección civil. No había estos cuerpos que hoy conocemos en todo el país y que monitorean permanentemente la situación en torno al país, como los volcanes, la sismicidad todo el tiempo, ¿verdad? Y los tsunamis y todos los efectos naturales que pueden representar un riesgo para la población. Esto se hace a partir de 1985 como un aprendizaje, una dura lección. La sociedad se da cuenta de su propio valor. La gran enseñanza aquí es que no necesita de una pauta marcada por una instancia oficial para actuar en apoyo a la población. Tú recordarás que en aquella jornada cientos y cientos de brigadas se forman espontáneamente. No importaba clase social, sexo, edad, profesión. Había un barrendero al lado de un ingeniero quitando grava, ¿verdad? Formando hileras para descargar las grandes montañas de concreto que se habían formado al caer los edificios. Esa es otra gran lección, digamos, que nos deja que realmente estamos hechos de una madera fuerte. El mexicano es solidario. No importaba si estábamos salvando la vida de alguien perfectamente extraño, pero ahí estaban, sin comer, sin dormir muchas veces. Surgen estas corporaciones de apoyo civil como los topos, ¿no? Y que se mantienen a la fecha varias de estas agrupaciones muy consolidadas, precisamente atentas a una circunstancia que, hay que decir, puede volver a ocurrir y que según los expertos va a ocurrir. Pero yo quiero creer que estamos mucho mejor preparados precisamente por la gran lección que nos dio el 19 de septiembre de 1985. Una mañana inolvidable, trágica, que quienes trabajamos en los medios de comunicación, como en aquella coyuntura a mí me tocaba trabajar en la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, recordamos escenas inolvidables con la ciudad verdaderamente en llamas, en destrucción, y una capacidad impresionante de surgimiento de la espontánea forma de organización que tú nos dices. Lupita Paz, Lupita Paz, ¿cuál es la remembranza que tú tienes de ese acontecimiento tan importante como periodista profesional y observadora que eres? Bueno, fue algo así como una pesadilla, un sueño que no quisiera que se volviera a repetir. Claro. Obvio, vivimos en una ciudad que es sísmica totalmente, de suelo sísmico. En lo personal, cuando se dio el sismo, así tal cual, yo vivía en un cuarto piso, y recuerdo que ya salía muy dispuesta a trabajar, había pasado el sismo, y pues ya, el sustito o sustote había quedado ahí en el departamento. En el momento de bajar las escaleras, me encuentro unos niños, y les digo, ¿qué hacen? ¿Qué no entraron a la escuela? No, mi escuela se cayó. Están bromeando, ¿sí? Pero vamos, yo estaba en Canal 11, en las instalaciones de Canal 11, me subo a mi auto, no, quiero decirles que no, definitivamente no pude llegar, obvio no habían celulares, no había forma de decir que voy a llegar,
los pocos medios que lograban transmitir, e incluso XW estaba transmitiendo, Sí. decían Tlatelolco se cayó, sí, se cayó. A partir de ese momento, realmente comencé a hacerme muchas preguntas, ¿sí? Muchas preguntas sobre lo importante que debe de ser el tener conciencia, pero aquí lo que acaba de decir Gastón precisamente, el México de ese momento, el México anterior y el México después. Claro. ¿Sí? Porque si bien también se dieron actos de corrupción, Sin duda. que de una u otra forma también los plantea Gastón en los funerales del Quinto Sol. Va a ser muy interesante que nos comente. Fueron muchas emociones encontradas. Yo le comentaba a Gastón, por ejemplo, una de las experiencias que vivimos las personas que trabajábamos en las instalaciones de Canal 11, es de que sí, nuestros ojos vieron muchas cosas muy terribles. Edificios que estábamos acostumbrados a ver a diario y que estaban derrumbados. Nuestros oídos escucharon muchas situaciones, pero en lo personal, y creo que a todas las personas que trabajaron en el canal les tocó el olor a un terremoto, Claro. el olor a lo que fue la muerte, el olor a la muerte. ¿Por qué? Porque Canal 11 tenía enfrente a la Cruz Verde, al Hospital Rubén Leñero, a los crematorios. Entonces a las 6 de la tarde, los periódicos, los medios daban diferentes datos de muertes. Unos mentían, otros no, pero la realidad era una. La realidad era que llegaban cadáveres y más y más y más cadáveres a Cruz Verde y que entraban a los crematorios, y cuando se estaban incinerando esos cuerpos, se destilaba un olor a lo que era la soledad, la muerte misma, a tal nivel de que Canal 11 cerró su comedor por el olor, todos con cubrebocas. Era algo que realmente no se creía. Todo eso está plasmado en los funerales del Quinto Sol. Excelente. Y pues bueno, hablando de la corrupción que hubo en ese momento por las construcciones, ¿cómo se vieron en ese momento y cómo se están viendo ahora en 2015? Bueno, sí, como bien dicen, muchas evidencias de corrupción que veníamos arrastrando y que por desgracia seguimos arrastrando, Sí. pero ahí afloran en las construcciones en primerísimo orden. ¿Por qué? Porque se determina que los materiales con los que están hechos no son precisamente los que deben usarse en construcción, Sí. ni la resistencia a la fuerza de un sismo, que ahora ya está más regulada y que ahora no se puede construir sin un mínimo de esa resistencia sísmica. Corrupción en aquellas personas, aquellas entes obscuras que mientras unos van y tienden la mano al que está muriendo o al que está sepultado vivo, otros van a su propiedad para despojarlo. Hubo cientos de casos de rapiña humana, que es vergonzoso, pero que hay que decir. Sí, 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 claro. es una ¿En serio? sociedad en ese ambivalente, en ese sentido. Corrupción en los edificios de las costureras de San Antonio Abad hacia el centro. ¿Por qué? Porque eran construcciones vetustas, viejas, con maquinaria altamente pesada en los pisos superiores. ¿Qué ocurre? Pues que se caen, obviamente, y además hacinamiento de una gran cantidad de mujeres que bajo condiciones de esclavitud, ahí se estaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con media hora para comer y punto. Entonces, corrupción en muchos sentidos que se evidencia y que, bueno, a través del libro quisimos también plasmar para qué, no nada más por el simple hecho de denunciar, sino para invitar a la reflexión a las nuevas generaciones. Han pasado 30 años, es Sí. tiempo suficiente para que los jóvenes de ahora asimilen experiencias tan directas, tan dramáticas como las que vivimos entonces, y con eso estamos ayudando a formar otro México, que vean cuál fue el error, con qué piedra nos tropezamos para que ellos, cuando lleguen a tener digamos, las decisiones de este país, no vuelvan a tropezar con esa misma piedra. Ahora las generaciones son más prácticas,
le inteligen muy bien a la tecnología y resuelven Sí. las cosas de una manera asombrosa, ¿no? Yo veo a los jóvenes ahora cómo en 2 teclados resuelven algo que a nosotros nos lleva 1 hora para entender dónde Sí. está el problema. Sí. Y ese es lo que estamos nosotros apostando, a esa generación que tiene que estar preparada para nuevas y futuras eventualidades. Excelente, muy bien. Vamos a invitarle a que no olvide que estamos escuchando al autor de este muy interesante libro, Los funerales del Quinto Sol, ecos del terremoto de 1985, al licenciado Gastón García Miranda y a la periodista Lupita Paz. Vamos a invitarle a que después de la pausa continuemos escuchando estas muy importantes reflexiones. Siga con nosotros. Síguenos en las redes, volvemos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Qué bueno que sigue con nosotros y pues síganos por las redes sociales, por Facebook que es astl.tv, por Twitter que es astl-tv y tenemos un teléfono por si ustedes quieren comunicarse con nuestros invitados y hacerles preguntas al 63 86 84 44. Cómo no, muchas gracias. Quiero preguntarte, Gastón García Miranda, ¿por qué el título Los funerales del Quinto Sol, ecos del terremoto de 1985? Con Ah, todo ya me gusto, ganaste Raúl. la pregunta. Sí, Bueno, sí tiene un simbolismo. Muchos conocemos la leyenda del Quinto Sol, claro. basada en la mitología azteca y que está inscrita en el calendario azteca y que habla de el fin de distintas eras, 5 eras en total. Cierto. Vivían, digamos, cuando llegan los europeos a tierras americanas, se vivía ya la era del Quinto Sol y tenía un inicio pero no tenía un término. Y sabían cómo iba a terminar esa quinta era, pero no sabían cuándo. Y el Quinto Sol determinaban ellos, los sacerdotes aztecas, que terminaría por movimiento de sol y por movimiento de tierra. Entonces anclamos la leyenda al terremoto, que es el movimiento de tierra. Muere el Quinto Sol, es la muerte de una etapa de la historia de México. Y asistimos a sus funerales justamente el 19 de septiembre del 85. Y bueno, ¿cómo estaba nuestro país en aquella época, Lupita? A nivel económico, a nivel político, sobre todo. No, realmente estaba en un caos. Era un caos tanto económicamente, si bien la Bolsa Mexicana de Valores pues no le estaba yendo nada bien. Y aquí cabe sí que nos lo mencioné mejor que nadie su autor.
aquí Gastón, porque Gastón juega, no sé, el libro es rico, es muy sabroso leerlo. ¿Por qué? Porque él juega con todos los géneros periodísticos, lo que es la novela, ¿verdad? Narrativa, reportaje, y él mejor que nadie nos lo podría decir. Sí, bien, el tema de la economía está, digamos, también relacionado porque efectivamente había una crisis, había una especie como de decadencia en lo político por la cuestión de la corrupción. Recordaremos que el lema de Miguel de la Madrid, entonces presidente, tenía que ver con la moralidad, ¿no? Sí, así es. Y bueno, es porque es que ya estábamos en un punto sin retorno, había ya condicionamiento de las entidades financieras internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que condiciona el préstamo de cada una de las instancias a ciertas pautas que debía seguir el gobierno, como era el ingreso a la globalización, como era formar alianzas con los sectores de la sociedad, los sectores productivos, el sector campesino, el sector empresarial, el sector gobierno. Se hizo un pacto de solidaridad, digamos, con todos estos sectores, y precisamente es el contexto en el que se desarrollan las historias que conocemos. Quisimos dar a conocer al lector qué México vivía, darles ese contexto, incluso a través de los personajes, una crisis moral, las madres solteras, cómo vive, digamos, un niño de la clase alta, que es uno de los personajes, y todos están, digamos, ligados o relacionados con un comunicador que es Jesús Ayala en la historia, y que es el que conoce y recaba las historias de todos y cada uno de estos personajes, pintando al México de entonces, que era un México en crisis. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Y vale también decirlo, ¿qué éxito o qué impacto ha tenido en las presentaciones que hasta ahora lleva? Bueno, le ha ido muy bien, Raúl. Excelente. Sí, y lo cual agradecemos infinitamente, pero sí hay que decir que todavía está en un proceso de promoción, sí, y de colocación en estanterías. Actualmente se encuentra en 2 librerías de la colonia Roma, podemos decir. Sí, claro, nombre. Por supuesto. Una es Weiser Books and Coffee se llama, que está en la calle de Morelia en el número 76 en la colonia Roma, y la otra se llama Mandela y está en Insurgente Sur, justo en donde estaba la glorieta Chilpancingo. Muy bien. Ahí se encuentra el libro, y también la editorial a través de línea, como ahora se hacen muchas cosas, claro, se puede adquirir el libro con un sistema de pago que la propia editorial establece, y se puede pedir en línea incluso al interior de la República o más allá de nuestras fronteras. Entonces sí hay varias posibilidades. Tenemos una página en Facebook que es precisamente con el nombre del libro, que es Los funerales del Quinto Sol, que están a las órdenes de todos nuestros amigos. Una pregunta, Gastón, ¿en qué momento de tu vida sabemos que Gastón García Miranda, redactor, jefe de redacción, a sus 25, 26 años, estabas trabajando? Y sabemos lo que vieron tus ojos, lo que escuchaste de tus compañeros de Televisa Radio en aquel entonces, Héctor Martínez Serrano, que estaba transmitiendo. Pero ¿en qué momento de tu vida tú decides, hoy voy a plasmar esto en papel? ¿Por qué? Porque amo a mi país, porque quiero México, pero porque quiero trascender, pero a la conciencia de los mexicanos que de una u otra manera sí nos tenemos que poner las pilas. Urge que nos pongamos las pilas. Hace unos días tiembla en Chile, ¿sí? Y algo en lo personal que yo observé es la conciencia, la forma en la que se supieron conducir las personas en los centros comerciales, en oficinas, mismo en la calle, ¿sí? Yo siento que cuando una persona va a escribir un libro es algo así como tener un elefante y querértelo comer. ¿Por qué? Porque es mucha la información, pero ¿en qué momento decides hoy lo voy a plasmar? Hoy me voy a quedar sin dormir, hoy no voy a descansar, o voy a sacrificar fiestas, tal vez un encuentro con la familia, alguna reunión.
hoy quiero plasmar esto para las futuras generaciones y para 30 generaciones que sí deben leer los funerales del Quinto Sol, porque urge que en México tengamos esa conciencia. Bien, Lupita, el propio 19 de septiembre del 85 llega a la XCW un anciano que nos relata que su hábito era bajar después de las 7 de la mañana a comprar su periódico para acompañar su desayuno con la información de ese periódico. Sí. Cumple ese ritual, baja y desde el kiosco, mientras está el zarandeo, voltea hacia el edificio Nuevo León de Tlatelolco y ve cómo va cayendo con su familia desde el piso 14 donde vivían. Así me lo hace saber. Yo como reportero escucho e informo. Desde ese momento yo dije, esto no es usual, esto no puede remitirse a un hecho meramente anecdótico, esto es la historia, se tiene que documentar. Entonces, a partir de ese momento empecé a hacer algunas anotaciones, pero tú sabes que el oficio periodístico es una aspiradora. Cierto. Si estás comprometido con él, es de las 24 horas. Entonces, pasan los años, pero me doy cuenta de esta reflexión que bien haces. Cae perfectamente bien los 30 años porque caben las suficientes generaciones como para entender que debemos estar mejor preparados, como lo están en Chile y en Japón. En Chile fue un temblor 2 grados más arriba, 2 décimas de grado más arriba que el del 85. Sí. Y sin embargo se hablaba de 11 personas fallecidas. Cuando aquí oficialmente se reconocieron 10,000, pero que todos sabemos que fueron miles más. Miles más. ¿Por qué? Porque las mismas fosas comunes están No se dieron atestadas. abasto a las funerarias. Sí, Y ahí no hay una documentación porque no tenían una contrastación, no había actas, no había nada. Bueno, recordamos las escenas de la concentración de cadáveres en el parque de béisbol del Seguro Social. Donde actualmente es Parque Delta. Sí, exactamente. Sí. Y en otros muchos lugares. Sí, De por horribles supuesto. escenas. Escenas Bueno, terribles. Cuéntanos acerca de la caída del centro médico, que era el más importante de todo México, y la caída del Hospital Juárez. Bueno, sí, efectivamente había ahí residentes, había médicos que estaban guiando a sus residentes, había muchos pacientes, eran, digamos, estructuras que estaban llenas, no resisten al movimiento, caen y muere mucha gente ahí. Pero también hubo historias de vida, historias milagrosas, que me parece que fueron 10 días después del sismo, que entre los rescatistas, los perros y todo el mundo, da con un grupo de bebés que todavía vivían, Claro. inexplicablemente, pero ahí estaban con vida, luchando por vivir, y logran rescatarlos. Son jóvenes ahora de 30 años que han hecho su vida bien, normalmente. Hubo otro caso de ahí, del niño terremoto que le llamaron. Sí. Muere la madre todavía con el bebé en el vientre. Y la abuela es la que está cerca, está próxima, y decide cortar para salvar al bebé y da luz de una madre fallecida. Que fue otra historia que abarcó muchos espacios periodísticos y todo esto. Entonces sí, fueron, digamos, casos emblemáticos como el de la costurera, el de los del Hospital General y el del Hospital Juárez. ¿Por qué? Pues porque reunió historias de vida, historias de muerte, historias trágicas, como en muchos otros edificios. Fueron casi 800 los que cayeron completamente en el Valle de México. ¿Qué tal? Bueno, y realmente sí fue hermosa la solidaridad. Vimos, yo vuelvo a lo mismo, pero muchos sentimientos encontrados. Por una parte, corrupción, lo que comentábamos, sí, que el ejército tenía el control con el plan DN3, no existía protección civil, lo que ahora tenemos. Una pregunta, yo siento que en lo personal siento que protección civil actualmente no se ha puesto muy bien las pilas. Mismo en casa, yo le preguntaba anoche a mi esposo, bueno, aquí en casa, en el departamento, ¿cuándo hemos hecho un simulacro?
de decir, a ver, tú vas a tener la lamparita, ¿verdad? Los papeles importantes tú, los muros de carga son estos del departamento. Entonces, siento en lo personal que hace falta conciencia por parte de Protección Civil, que no existía en ese entonces. Sí, yo creo que sí. Hay una infraestructura ya creada, esa es la buena noticia. Sí. ¿Por qué? Porque la elección fue tan dura Sí. que o lo hacíamos, no había más. No había más. Pero sí hace falta dar un paso. ¿Para qué? Para que permee en la sociedad. Estas instancias de protección civil, a lo mejor organizada por brigadas, por delegaciones, por colonias, podría ir a las casas a mostrar esta cultura y exactamente destinar, por ejemplo, no solo en las casas, también en edificios públicos, también en empresas privadas, una Centros zona, comerciales. exacto, que aprendamos a ver desde que entramos dónde está el punto de encuentro, dónde están los extintores, dónde está la salida de ¿Dónde están las emergencia. salidas? En automático que lo hagamos, entonces estaremos entrando ya a la etapa final que tanta falta nos hace, y los jóvenes pueden hacerlo, yo estoy seguro que lo pueden hacer simplemente haciendo conciencia de que eso determina la frontera entre la vida y la muerte. Así Justamente, Gastón, te pregunto, ¿cuál es la valoración que las nuevas generaciones hacen sobre aquel terremoto de 85? ¿Lo califican como una mera anécdota o se ha convertido en una lección intergeneracional importante para crear la cultura de la prevención? Yo creo que si no lo vivieron, no tienen la misma sensibilidad que podemos tener quienes lo vimos. Eso es por lógica, ¿no? Exacto. Pero sí, lo ideal es exactamente eso, que se informen de lo que verdaderamente pasó. Si nos remitimos únicamente al libro de historia de quinto, no sé dónde lo enseño, vamos a encontrar a lo mejor 2 columnas de información sobre lo que pasó en el 85. Eso no sirve. La idea de escribir el libro fue justamente eso, llegar a ellos de una manera humana, completa y contundente. ¿Para qué? Pues para invitarlos a que hagan esa reflexión y que sientan que eso puede ser determinante para salvar vidas o salvar las propias. Pero entonces sí, contestando la pregunta, no existe esa conciencia todavía y quisiéramos ayudar a formarla. ¿Por qué? Porque lo vivimos y sabemos qué pasó. Esa ciudad parecía bombardeada verdaderamente en muchas de las zonas, en el centro, en Tlatelolco, en la Roma, en las 2 Romas. En fin, fue una situación que no quisiéramos que se repitiera, pero que podría ocurrir, porque pueden venir sismos de mayor intensidad aún, sin la pretensión de alarmar a nadie. Es una zona sísmica, como bien decías, hay que acostumbrarnos a que ahí vivimos, ahí escogimos vivir y aquí vamos a estar. Pero además de ser vulnerable a la sismicidad, todos sabemos que hay una liberación de energía en las placas tectónicas y que ese simple hecho también provoca que a diario haya ajustes. Algunos son menores y algunos son mayores, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos. Y bueno, ¿cuánto tiempo tardó la ayuda formal, se puede decir, la policía, el ejército? ¿Cuánto tiempo fue el que se tardaron en dar la ayuda a todos esos 800 edificios caídos que había sucedido en aquel entonces? Bien, por parte de la sociedad civil espontánea fue inmediata. Yo te lo puedo decir que 2 minutos después de que vieron que todo estaba bien y que ellos estaban completos, a ayudar. Fueron miles y miles de brigadas. A nivel de corporaciones como la policía, hubo casos en que de mutuo propio decidieron ayudar, abanderar, quitar los tanques de gas que eran un peligro en las primeras horas, pedir a la gente que no tenía que hacer ahí, que se retirara a sus casas. Entonces, pero no era porque fuera una cosa corporativa, sino era una iniciativa propia. El ejército tarda un poquito más, tarda 2-3 horas, quizás esperando la orden del jefe supremo del ejército, que tenía graves problemas para aceptar una realidad y no quería verse vulnerable. Cierto, se ha criticado que el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado tuvo que ser, diría, atendido de manera especial ante su imposibilidad, quedó pasmado y ante su imposibilidad de tomar decisiones. Es correcto, incluso impidió el acceso de ayuda internacional
¿Por qué? Porque decía que México se bastaba y sobraba solo para salir de una situación crítica como entonces. Se hablaba de un golpe de Estado. ¿Qué hay de cierto? Bueno, yo no tuve conocimiento de una situación así. No lo sé. Seguramente es parte de esa atmósfera en donde las condiciones permiten que se filtren algún tipo de rumores, como este fue en aquel caso. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe con nosotros conociendo estas reflexiones que van, por supuesto, a ayudar a todas las generaciones que vienen, no nada más a las que en los últimos 30 años han surgido en nuestro país. Siga con nosotros después de la pausa. No olvide nuestro teléfono de contacto, que es el 63 86 84 44. Volvemos. Algo que Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 4. Gastón, vemos en el libro que hay diferentes personajes. Todo quedó ahí plasmado, sus historias, sueños que fueron truncados, niños que soñaban a ser el periodista, ya iba a decir, Dios mucho en periodismo, niños que soñaban tal vez en ser bombero, tener una profesión, jóvenes que tenían hambre de mucha vida. De los personajes, ¿hubo alguno en especial que a ti te moviera totalmente tus emociones? Porque haya perdido algún familiar, porque se haya quedado totalmente solo. ¿Hubo algún personaje que realmente, e incluso te llegase hasta quitar el sueño? Sí, y de hecho creo que es quien inspiró esta historia y es de quien hablábamos hace un momento, que en nuestro libro se llama Don Mario. Don Mario. Que es quien baja, nos lo cuenta así en la XCW, porque él fue en busca de informes de su familia, ya que en aquella montaña de concreto pues no había ni acceso ni posibilidad. Entonces llega ahí y él espontáneamente empieza a narrar la mañana cómo le había ido y me marca poderosamente. Yo siento que el corazón se pulveriza simplemente por la pena que me dio escuchar el testimonio de Don Mario. Y sí me marcó, y yo dije, es que estas cosas se tienen que saber para un fin benéfico, un fin positivo, que nos deje una lección a todos. Entonces ya fue que reunimos testimonios de otras personas que estaban cercanas a nosotros, ¿no? Y ahí están plasmadas. Sí, porque, por ejemplo, en Tlatelolco nos platicaban vecinos que esa mañana de ese 19 de septiembre ya habían salido a trabajar y estaban ahí en Reforma, frente a lo que es el Nuevo León, o era el Nuevo León, esperando su transporte, su camión, cuando comienza el sismo.
y muchos de ellos veían cómo el edificio se movía y de repente un boom, ¿sí? Sabiendo que ahí estaba su familia. Que ahí, en esos muros, en esas paredes, quedaba prácticamente todo, el impacto, ¿sí? Y sí, qué bien que quede realmente en el libro, y sí, yo insisto, y así se lo hacía saber a Gastón, que todas las generaciones deben leer y deben saber de los funerales del Quinto Sol. Independientemente de todo, ¿por qué? Porque sí debe y despierta conciencias. El que ahorita estamos aquí sentados y no sabemos realmente si en 1 segundo, 2 segundos pueda comenzar a temblar. Hacia dónde debemos de caminar, hacia dónde debemos de salir. Sí, los mexicanos nos tenemos que poner más las pilas en cuanto a esto. Claro, incluso sería muy importante que las autoridades educativas, tanto en el contexto federal como estatal, pudieran acercarse a los contenidos de este muy importante trabajo de Gastón García Miranda, para que se pudiera compartir directamente en los centros educativos, porque un asunto central es de que en las escuelas, en las generaciones últimas, se les enseña ya qué hacer en caso de sismos y se llevan a cabo los simulacros, pero no estaría nada mal, al contrario, sería fundamental para reforzar la cultura de la prevención el tener este tipo de contactos directos con un profesional como tú que ha trabajado el tema, Gastón. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente esto es no una cuestión de el éxito que pueda tener un libro. Claro, esto es una cosa general, sin duda, generacional, nacional, que sí, idealmente eso es lo que busca para que otros personas, organismos, gobiernos se integren a esta cultura y que se tome con la seriedad de vida, porque hemos visto que muchas veces los simulacros no todos participan parcialmente o de mala gana y no hay una conciencia de por qué se está haciendo esto. Entonces sí dan ganas de que se avance un paso más o 2 pasos más hacia adelante en materia de cultura de protección civil, definitivamente. Cierto. Sí, y sobre todo, bueno, cuando fue el sismo, las generaciones pasadas les decían, no se muevan, No grites, no corras, no empujes. quédate Claro. en tu lugar. Uh-huh. Y pues tú nos puedes decir cómo quedaron los CONALEPs. Exactamente, sí, se colapsó. Hubo muchos edificios que caían un piso sobre el otro. Perleche. Y después parecían acordeones ahí aventados. Sí, cómo no. Y muchos de los chicos del CONALEP, la gran mayoría de los que estaban en ese momento falleció. Se narra en el libro cómo se oían sus gritos y conforme el paso de las horas empezaron a apagarse hasta que ya no se oyó más. Y solamente unos cuantos lograron ser rescatados. Pues, Cierto. Pena, pero sí, muchas veces a lo mejor estas acciones de protección civil pueden evitar ese tipo de situaciones, ¿no? De cuadros adversos. Simplemente ubica el muro que contiene el edificio, la estructura. Si ya está temblando, hay alguien llama el triángulo de la vida, quizás un mueble sólido abajo te salva la vida, como fue el caso de muchos en Televisa. Hubo el caso de Pedro Ferriz, de un bolero, bolero que se oculta debajo de un escritorio y lo encuentran creo que 6 días después, pero sin un rasguño. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenía una idea de qué hacer, pero muchas veces no la tenemos, nos envuelve el pánico, nos gana y se acabó la historia, ¿no? O nos echamos a correr a los puntos vulnerables y ahí quedan como quedaron muchos en ese intento. Cierto. Gastón, ha habido controversia en torno al funcionamiento de la alerta sísmica. ¿Cuál es la opinión de un especialista, porque tú lo eres, sobre estos temas? Gracias, sí hay confusiones, porque en primer lugar solo está, digamos, conectada a la costa del Pacífico mexicano. En segundo lugar, solo suena a partir de ciertos grados de intensidad del movimiento del que estemos hablando. De tal suerte que si proviene de la otra costa o de otro lado el sismo, no va a sonar esa alerta. Ha pasado, y todos lo hemos criticado, como buenos mexicanos que nos encanta, sí, que a veces suena la alarma y no tiembla, y luego tiembla y no suena la alarma. Cierto. Y todo esto causa una confusión. Actualmente hay la confusión de qué hacer si, por ejemplo, en este momento empieza a temblar.
nuestro instinto de supervivencia nos va a decir, corre. Pero ¿saben qué? Afuera está temblando también. Es más, te puede ir peor. Sí. Luego te dicen, no corro, no empujo y no hablo. Y lo primero que hacemos es empujar y córrele y gritas. Y te vale gorro a quién pisotees porque vas a salvar tu vida. Entonces son acciones de instinto de conservación que se pueden entender pero que no están bien coordinadas. Si ya está temblando, vivimos en pisos superiores, hay que buscar dónde estamos más seguros. Si suena la alerta sísmica, tenemos 50 segundos para ubicarnos en el lugar más seguro. Si vivimos arriba, bueno, ya sabemos que si no hay tiempo de bajar, en un lugar seguro. Si estamos abajo, podemos salir y entrar a un punto de reunión, digamos que le llaman punto de seguridad, Sí. que muchas veces está señalizado en cientos de edificios ya en el Valle de México, yo creo que también en el interior. Entonces, todo está en cuestión de mantener la sangre fría y atender lo que Protección Civil nos dice. Hay que decirlo, Protección Civil tiene su página. Entremos a ella y abrevemos de ese gran lago que tiene, gran mar de conocimiento que puede ser útil. Y yo, para evitar lo que bien dices tú, invitaría a Protección Civil a que también salga y nos hable a todos y nos diga lo que hay que hacer, que se ponga en las colonias, que se vaya a las escuelas y que actúe un poquito más, que sea más protagonista en el ámbito de la protección civil para ya tener nosotros una mejor preparación que la que teníamos entonces y que ahora ha evolucionado, pero que todavía le falta mejorar, ¿no? Muy bien, pues el tiempo lamentablemente concluye y queremos invitarlos para que podamos estar permanentemente comunicados con ustedes y vengan a este espacio, la Agenda del Emprendedor, para aportar estos puntos de atención especial que la agenda mexicana necesita siempre. Muchas gracias, licenciado Gastón García Miranda, por acompañarnos este día en este espacio. No, gracias a ustedes por su hospitalidad. Muchas gracias, No, al contrario, periodista gracias a y ustedes. licenciada Gracias. también, Lupita Paz. Muchas gracias. Muchísimas Agradecemos gracias. también a usted que nos sigue y de manera especial le invitamos a que continúe cada semana escuchando a los grandes especialistas. También agradecemos a nuestro equipo de producción encabezado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga le agradece su atención. Y Yasmín Lujano. No dejen de sintonizarnos el próximo lunes en la Agenda del Emprendedor. Muchísimas gracias.